Alrededor del año 29 después de Cristo, Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos y les dijo que antes de que el mundo fuera juzgado, iban a existir lo siguiente. Lucas 21, versículo 9. Dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Y subrayo lo que sigue, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Una de las preguntas, hermanos, que nosotros como cristianos nos debemos hacer es, ¿está Dios en medio de las guerras? ¿O es algo que se le escapa de su voluntad y que dice, oye Gabriel, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que se te escapó eso de avisarme? ¿Cómo que fulanito, presidente de tal o acá, tal nación o tal unión, surgió y empezó una invasión o un ataque o quizás el lanzamiento de misiles? No, hermanos, Dios no es así. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo a nivel mundial, ni tampoco local, mucho menos en su familia e individual. Dios está en medio de todo lo que sucede a nivel mundial. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no hace nada? Ya lo hizo, hermanos. Créame, ahorita lo vamos a ver. Ya lo hizo. A tal grado que la Biblia nos dice que durante el fin del mundo vendrán más problemas. Ahora, si nosotros nos imaginamos ahorita cómo está el mundo, y disculpa la expresión, patas para arriba, las cosas se van a poner peores. Lamentablemente, hermanos, en este tiempo nos vemos en medio de varios conflictos bélicos y causa, hermanos, todo esto sabemos lo que causa. Causa estragos económicos, sociales, estructurales. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver esas espantosas y tristes imágenes donde la gente queda devastada. Los edificios colapsados, no hay comida, no hay agua, no hay medicamento, los niños llorando, las madres tratando de rescatar o estar enseguida de un cuerpo lleno de sangre. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han visto esto, pero créanme, hermanos, es algo demasiado triste. Ahora, si ve un video, hermanos, es todavía peor, es más desgarrador, porque la imagen, usted no escucha el llanto, el grito de cada una de las personas que están alrededor llorando por el ser querido. La historia, hermanos, es testigo de todos estos daños. Ustedes pueden verlo. No es muy difícil, hermanos, por muy difícil que suena creer, hermanos, existe en Estocolmo, Suecia, una asociación internacional para la búsqueda de la paz. Usted la puede buscar, hermanos. Se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en los años 48 al 51. Y según los estudios, hermanos, del Instituto para el Estudio Internacional para la Paz, alrededor del ser humano, la historia del ser humano solamente ha tenido 25 años de paz. En toda la historia de las civilizaciones, y no solamente estaba hablando a niveles mundiales, sino está hablando también problemas entre tribus, entre naciones, entre familias, etcétera, etcétera, donde hay conflictos y escalamientos de guerras, guerrillas o conflictos. Por muy difícil que suene creerlo o aceptarlo, es la verdad. Dios está en medio de cualquier guerra. Lo interesante, hermanos, de estos principios bíblicos es que se pueden aplicar a cualquier área de la vida. Y ahorita lo vamos a ver. El hecho de que nosotros no estemos involucrados en una guerra físicamente con armamento o quizás con estrategias, todos estos principios que vamos a ver relacionados a la guerra se pueden aplicar en tu vida, en tus conflictos, en tus dificultades, aún con las relaciones que tienes entre cónyuge, familia, vecinos, compañeros de trabajo. Tú puedes aplicar estos mismos principios. Quizás no se escalarán a nivel de una guerra, pero sí puedes evitar que escalen si seguimos
estos principios. El día de hoy, hermanos, traemos este sermón porque damos gracias a Dios por aquellos hombres o mujeres que han impuesto su vida para servir en el ejército y todas sus ramas. Damos gracias a Dios por ellos, aquellos que han peleado y han dejado familia, que han tenido que ir a luchar a otra parte del mundo, dejando su familia, quizás dejando sus comodidades, para que nosotros tuviéramos libertad y tener esto que el día de hoy en muchas naciones no es una realidad. Y ustedes y yo, hermanos, debemos estar agradecidos y orar por ellos, por cada uno de los que están en el ejército y los veteranos, que en un momento de sus vidas tuvieron que ir, quizás no nada más a uno, sino a varios conflictos bélicos. Quiero leer, hermanos, Santiago 4, del 1 al 4. Y déjenme decirle por qué. Es sumamente importante que leamos esto porque esta es la raíz de los problemas de los seres humanos. La guerra es el escalamiento de pequeños problemas, de pequeñas diferencias, de conflictos. Llámese, yo quiero ser mejor, yo quiero imponer mis reglas, mi moneda, mi criterio, mi petróleo, mi gas, lo que usted quiera. No importa el área que usted o una nación quiere imponer, es la misma raíz. ¿Sabe cuál es? Vamos a leerla. Santiago, capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Perdón, lo perdí aquí. Si me permite, déjeme encontrarlo. Santiago 4, del 1 al 4, hace la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. Y ahí mismo da la respuesta. ¿De dónde, hermanos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, yo sé, podemos escarbar, podemos quizás indagar y ver el significado de cada palabra, pero creo que está muy clara que la raíz de todos los pleitos, conflictos bélicos y escalamientos a nivel familiar, a nivel nacional o internacional, ¿dónde se encuentra, hermanos? En nuestros corazones, en nuestras pasiones que combaten todos los días dentro de nosotros. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, puede ver fácilmente, porque a veces sí es notoria, la envidia o la codicia? No siempre es visible. A veces que las caras, lo expresan, pero realmente, hermanos, casi ninguno de nosotros es capaz de distinguir: este tiene envidia, este está codiciando, este quiere destruir, este quiere robar, este quiere el poder, este quiere la autoridad, etcétera, etcétera. La palabra es muy clara, dice: codiciamos, matamos, ardemos de envidia y combatimos internamente. Queremos apaciguarlo y pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué, hermanos? Porque pedimos, y ahí dice, egoístamente. Queremos nuestro bienestar. Hermanos, no es malo querer el bienestar individual, familiar, pero sí es malo cuando a costa de mi paz impongo la guerra o impongo mis reglas. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos. La Biblia nos enseña que hacemos a Dios nuestro enemigo cuando somos los que buscamos iniciar la guerra. Dios no está en contra de la guerra. Es más, yo le voy a hacer bien claro, Dios muchas veces no solo permite, sino ordena la guerra porque necesita quitar de ese mundo, o de este mundo mejor, un problema que puede ser más grave.
Lo voy a poner de esta manera, quizás médicamente, hermanos, algún médico le va a decir, oye, tienes ahí una bolita que parece que es un tumor, te lo voy a dejar. ¿Eso haría el doctor? Si es maligno, vamos a ponerlo así. ¿Qué va a hacer el doctor? Lo va a quitar, lo va a cortar porque sabe que esa pequeña bolita puede crecer o causar otros daños. Es lo mismo que Dios en aquel tiempo permitió porque eran naciones que lastimaban no solamente al pueblo de Israel, sino a muchas otras naciones con sus vidas inmorales y sobre todo, hermanos, de imposición. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ahora hay gente que me dice, Dios, ¿cómo permitió eso? ¿Saben? Les permitió 400 años para que se arrepintieran. 400 años. Le pregunto, ¿cuánto tiene Estados Unidos como nación independiente desde 1776, hermanos? No siquiera tenemos 400 años. No tenemos los 400 años. Es un periodo largo en el que Dios manifestaba su misericordia y su gracia. Dios muchas veces permite proteger o defender la nación, la familia, pero no debemos ser el que inicia el problema, sino el que defiende. Fíjense, Mateo, por ejemplo, Mateo 24, 43, Jesús está hablando esto. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría el padre de familia, hermanos? ¿Velaría? Es decir, no va a dormir. Dice, este va a venir alrededor de medianoche a 1 de la mañana. Aquí me voy a quedar despierto porque voy a proteger a mi familia. Y dice, no voy a dejar minar. ¿Qué significa minar? Que el enemigo ponga alrededor de su casa su ejército o quizás trampas para que cuando salga la familia o el padre de familia mueran o sean atacados. El padre de familia dice, Jesús dijo, si tú sabes que te van a atacar, defiéndete. No hay problema, pero no seas el que inicia la guerra. ¿Me van siguiendo, hermanos? Protégete sabiamente. Tampoco es, a ver cómo nos toca. No, hermanos, es defender. Defender. Y para eso necesitamos, hermanos, sabiduría. Y vamos a leer, hermanos, vamos a ver. Cuando una nación se encuentra en un conflicto bélico, la Biblia nos invita a meditar en 3 rápidos puntos. Número 1, confiar en Dios. Hermanos, es difícil, yo sé, hermanos. Mire, yo desde esta perspectiva, yo lo puedo decir, está bien fácil decirlo, claro. Yo sé, hermanos. Porque pregúntele eso a un hermano que ahorita no tiene medicamento, o que no tiene agua, o que no hay que comer por días, o que su casa ha sido explotada, destruida, que vea su ciudad colapsarse por X o Y razón, lo que usted guste. Es fácil. No, no lo es. Pero sigue siendo el mismo consejo. Confiar en Dios. Se dice fácil, lo sé, hermanos, pero quiero que analicemos la guerra en la que se encontraba Jonatán en 1 de Samuel, capítulo 14. Yo sé que ahorita lo leímos, hermanos, 1 de Samuel 14, pero quiero ver algunos versículos. Por favor, sígame con su vista nuevamente para que los que nos ven por redes sociales también nos puedan seguir. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Ahí estaban guardados los filisteos. Era un fuerte donde ellos podían vigilar cuando el enemigo se acercara. Estaban en ventaja. Y no lo hizo saber a su padre. Él era, hermanos, el hijo mayor, Jonatán. Sí, usted lo puede ver eso en 1 de Samuel 14, hermanos. Nos menciona, 1 de Samuel 13, ahorita vamos a regresar, y nos menciona que Saúl y su hijo Jonatán estaban en guerra y se habían separado. Él dice, mi papá, usted lo va a leer, no lo vamos a ver por cuestión del tiempo, 1 de Samuel 13, mi papá está desvariando en la guerra. Mi papá no está coordinando. Tiene un odio, un deseo de venganza. Es más, no deja comer a los soldados. Estaba desvariando ese hombre. Y Samuel dice, Jonatán dice, tengo que hacer algo al respecto. Y Saúl, hermano, se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres.
Y luego continúa, hermanos. Y Ahías, hijo de... Me voy a brincar al 4, perdón. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues he aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Hermanos, bajo la orden de Saúl, el pueblo de Israel recibió una victoria, pero no fue la dirección de Saúl. ¿Sabe qué fue lo que motivó, lo que movió la mano de Dios para que bendijera y le diera la victoria a Israel? La fe de Jonatán. Vea el versículo 6, por favor, hermanos. Versículo 6. Jonatán le dice a su paje de armas: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos. Pero fíjense su fe, hermanos. Él dice: estamos en las manos de Dios. Y si Él quiere, quizás Dios haga algo por nosotros. Pero fíjense su fe, hermanos. Eran dos. Su padre tenía 600 hombres. Y él le dice a Dios: no le es difícil que nos dé la victoria con muchos o con pocos. Esa fe extraordinaria de Jonatán hizo que ellos tuvieran la victoria. Por eso les digo, queridos hermanos y amigos, no importa la batalla que tú estés librando, si tú aprendes a confiar en Dios, no importa que tengas mucho y puedes aplicarlo a lo que sea: conocimiento, dinero, poder, fuerzas, o tengas poca fuerza, poder, dinero, conocimiento, no importa. Si a Dios le place y tú tienes fe, tengas mucho o tengas poco, la victoria la va a dar Dios. En tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, Dios es el que va a dar la victoria. Saúl, en 1 Samuel 3, hermanos, el rey había cometido prevaricación. El pueblo se desertaba. Eran 600, pero tenía miles. ¿Y saben por qué desertaba? Porque Samuel le dijo a Saúl: voy a ir y voy a ofrecer un sacrificio y Dios va a bendecir. ¿Saben qué hizo Saúl? Al ver que se estaba yendo el pueblo, agarró él el becerro y ofreció a Dios. Y eso Dios no le agradó. Usted lo puede ver en 1 Samuel 13. Y Dios rechazó a Saúl por primera vez. Samuel le dice: has hecho locamente. Y no fue la primera vez que se lo dijo. Se lo vuelve a decir en el 15. La desesperación de Saúl, hermanos, y disculpe la expresión, de patadas de ahogado, hizo que Dios no tuviera misericordia de él, pero tuvo misericordia a través de su hijo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Se los digo con todo mi corazón: Dios dio la victoria. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¡Qué extraordinaria fe tenía Jonatán! Por eso Jonatán, hermanos, se identificó mucho con David. ¿Por qué? Porque eran del mismo pensamiento. Eran del mismo pensamiento. Quizás muchos de nosotros no hemos ido a una guerra, ni iremos a la guerra, ni siquiera portaremos un arma, pero te invito a interceder por aquellos que sí lo harán. Muchos irán y quizás no regresarán. Quizás otros vivirán, hermanos, con memorias que le lastimaron, recordar, y otros tendrán marcas de por vida y necesitamos interceder por ellos para que Dios los salve. Segundo lugar, hermanos, pedir su dirección. Versículos del 8 en adelante. Si nos dijera así, dice Jonatán, le dice a su paje de armas: mira, vamos a llegar a un punto y en ese punto está el peñasco, es decir, hay un despeñadero ahí.
Va a estar difícil subir. Pero como a Dios no le es difícil darnos la victoria, tú y yo tenemos responsabilidad. Vamos a hacer esto. Vamos a pedirle a Dios su dirección. Dice versículo 9. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y si no, subiremos a ellos. Es decir, llegan ahí y le dicen, ahí quédense, no van a poder llegar. Pero dice, se mostraron, versículo 10, mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Hermanos, voy a ser bien honesto con ustedes. Ustedes y yo quizás no conocemos la estrategia, el pensamiento, la actitud de ellos. Pero si uno lo analiza, dice, es algo bien simple. ¿Me explico? Es decir, si ellos nos dicen, vente, pues nos vamos y a ver cómo nos toca. Pero si nos dicen, quédense allá, los desprecian, acá nos quedamos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Pero si usted se pone a pensar, eran dos, solo dos, contra una guarnición, y ahorita vemos que mató a 20. O sea, 20 contra 2, pues no queda, hermanos. Estaba difícil, era desventaja. Pero Dios, hermanos, Jonatán tenía tanta fe en Dios que él no se esperó a que le dijeran que se quedaran. Él le dijo, Dios, si tú a través de ellos me dice, vénganse. Hermanos, voy a ponerlo de esta manera, por el orgullo filisteo, era sencillo decir eso. ¿Sabe por qué? Somos 20 contra 2. No los echamos así. Rápido. Es más, nada más 1 o 2. Tenían ventaja. La guerra no es nada fácil, hermanos. Creo que son eventos que marcan a las naciones de una manera muy grave. Tan grave así, hermanos, que no importa que se considere la nación vencedora o la nación perdedora, siempre habrá pérdidas. Esta nación ganó, sí, hermanos, pero ¿a costa de qué? Naciones que han perdido seres queridos, el dolor, el sufrimiento, la escasez, etcétera, etcétera, hermanos. Es absolutamente dolorosa cualquier guerra, se te considere la nación ganadora o la nación perdedora. No importa. La última guerra mundial, hermanos, murieron millones de personas. ¿Sabe cuál fue la nación que puso más hombres? Es historia, lo pueden ver, hermanos. Rusia. Rusia fue la nación que puso más hombres. Lea cualquier historia, hermanos, y aunque haya vencedor, porque Rusia era de los aliados, Estados Unidos de los aliados, Francia, Alemania eran los contrarios, ¿verdad? Japón de los contrarios, fueron los perdedores y los ganadores, y todos tuvieron pérdidas. Lo que estoy tratando de decir es que aun cuando fue una nación vencedora, fue la que tuvo más pérdidas. ¿Me van siguiendo? Hubo dolor, hubo sufrimiento. Oremos, hermanos, para que Dios dé dirección a nuestros gobernantes y tomen la mejor decisión, y las personas que están alrededor de ellos los aconsejen sabiamente. ¿Sabe qué hizo el paje de armas, hermanos? ¿Qué le dijo a Jonatán? Ve, yo estoy a tu voluntad. Pero la fe de Jonatán, hermanos, era tremenda. Dice la Biblia, hermanos. Dice, y los hombres de la guarnición, se mostraron 11, pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Hermanos, yo voy a ser honesto con ustedes, a mí me gusta mucho a veces imaginar cómo se presentaría esta situación, y yo veo a los filisteos burlándose. Mira, ahí están las gallinas que se habían escondido. Y son dos que vienen a retarnos, burlándose. Le estaban diciendo que estaban, ¿dónde, hermanos? Escondidos. Y ahorita leímos en los versículos del 20 en adelante que sí había gente escondidos en cavernas. Y dice la Biblia, hermanos, que al expresar eso, dice, los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. ¿No dice qué? Quizás los iban a matar, se iban a burlar. Hermanos,
quizás estaba un poco lejos, no pudieron haber reconocido que Jonatán era el príncipe. ¿Sabe cuántas, lo puede leer usted en 1 Samuel 13, cuántas espadas tenían el pueblo de Israel? 2 espadas. Una la tenía Saúl, el rey, y el otro la tenía Jonatán. Quizás eso usted no lo sabía, pero se lo digo, porque el que tenía la autoridad, la espada, no la escondió, sino que llevó la libertad a su pueblo con la dirección de Dios. ¿Me van siguiendo, hermanos? O sea, no cualquiera puede hacer la guerra. Tienen que ser autoridades las que hagan las guerras, pero tienen que ser bajo la dirección de Dios. Dice Proverbios 21:31, hermanos. Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Jonatán, dice la escritura, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. ¿Se acuerdan que estaban en un peñasco? Bajó y luego va y sube. ¿La tenía fácil? No la tenía fácil, hermanos. Traía su espada, se la guardaba y luego va hacia arriba. Está pesado, hermanos. ¿Sí? Se fue hacia abajo y luego volvió a subir. Eran 2 peñascos. Bueno, era uno, pero uno bajaba y otro subía. Y dice, versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás de él, los mataba. Es decir, Jonatán los hería de muerte o los dejaba gravemente heridos y solamente llegaba el paje de armas y les daba, como se dice, el golpe de gracia. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. En tercer y último lugar, hermanos, en tercer y último lugar, hay que depender de su protección. Primero de Samuel 12:10, fíjense lo que dice primero de Samuel 12:10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado. Hay gente que me pregunta, pero ¿por qué el pueblo de Israel estaba así? Ajá. Miren, ¿quieren ver por qué el pueblo de Israel estaba bajo eso? Hemos pecado. Porque hemos, ¿qué dice ahí? Dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. A él no le interesaba la gloria propia, hermanos. Jonatán nunca le interesó ser rey. Si usted conoce la vida de Jonatán, y es una de las preguntas que yo tengo, ¿verdad? Dios se lo llevó, era hijo de Saúl, era gran hombre de Dios. Dios se lo llevó por ser descendiente de Saúl, le tocaba el trono. Él era el mayor de los hijos de Saúl, 1 Samuel 13:49. ¿Qué dice, hermanos? 14:49, perdón. Dice, y los hijos de Saúl fueron, ¿quiénes son? Jonatán, y luego tenía a su hermano Isui y Malquisúa, y tenía 2 hermanas, Merab y Mical. Merab era la primera, debió haber sido la primera esposa de David, no se le dio a Mical. Era su cuñado, era su amigo, su hermano, y falleció. Y sabemos que no le importó, hermanos, años más adelante, que Dios no le diera el trono. ¿Sabe por qué? Porque a él le interesaba servir a Dios, le interesaba dirigir al pueblo de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos reconocimientos, mejores cosas, etcétera, etcétera, y no es malo, pero es más importante la fe en Dios. Queridos hermanos y amigos, de acuerdo con la Biblia, Dios puede librarnos de mano de cualquier enemigo, enemistad, ataque, conflicto, si decidimos depender de Él. Dice los versículos 21 al 23, y con esto terminamos. Primero de Samuel 14, el 21 al 23.
Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, había que, hermanos, ahí, traidores. En la guerra va a haber traidores. Y dice, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido, y ahí está, en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y versículo 23, la clave, ¿quién dio la victoria? Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos, que la guerra fuera ganada? Bueno, claro que fue Dios, pero bastó la fe de un hombre para que Dios actuara. Aun cuando Saúl, el rey, estaba actuando equivocadamente, hubo uno, también en autoridad, que tenía la segunda espada y dijo, yo soy responsable. Mi padre no lo quiere hacer, ha actuado delante de Dios equivocadamente, yo lo voy a hacer. Pero antes de hacerlo, no porque sea el hijo del rey o sepa pelear, no lo voy a hacer por mis méritos. Voy a confiar en Dios. Voy a pedir su dirección y voy a depender de su protección. ¿La tuvo fácil Jonatán, hermanos? No, no la tuvo fácil. Escalar, subir, sabía, pero estuvo muy difícil. Pero ¿sabe qué lo motivó, hermanos? Que Dios estaba en medio de esa guerra. Él dijo, yo sé que Dios está aquí. Y no importa que seamos muchos. Mi padre tiene 600 hombres. ¿Puedo ir por ellos? No. Mi padre no me va a escuchar. Somos 2. Si nosotros lo hacemos, ¿vienes conmigo? Vamos. Oremos e intercedemos por aquellos que pelean por la nación y la familia, hermanos, porque a veces no es fácil. No es fácil, hermanos. Hay personas que dan su vida por la familia, por los amigos, que se echan encima de minas sabiendo que esos últimos segundos son para salvar a otros. Y a veces menospreciamos eso. Gente que ya no regresa o regresa mutilada o regresa con problemas en su mente y en su corazón por todo lo que vio y tuvo que hacer, siguiendo órdenes, lo que sea. No es fácil, hermanos, es fácil juzgar en medio de la guerra, pero Dios quiere que ustedes y yo oremos por ellos. Y quiero invitar, vamos a orar, yo quiero invitarle a orar, porque sea cual sea la batalla que usted está librando, Dios también puede ayudarle en esta batalla. Señor, gracias te doy por los veteranos, por los que están en el ejército. Te ruego que les des sabiduría e inteligencia, los llenes y colmes de dirección para que ellos sepan alistar el caballo, preparar el armamento. Tu palabra dice el caballo, ahora hay mucha tecnología muy diferente, Señor, pero sigue siendo la misma. Tú eres el que dará la victoria. Ten misericordia, llénales de sabiduría, dales consejo. Y Señor, si hay pensamientos o actitudes erróneas, quizás para destruir, matar a cierto pueblo, cierta nación, enriquecer a ciertas personas, deténles, Señor, porque eso es egoísta. Esos son conflictos erróneos, equivocados, como dice Santiago 4, y se hacen enemigos tuyos. En misericordia, sálvales, hazles entrar en razón. En el nombre de Jesús. Amén.